En el principio, un viaje por el libro del Génesis. El libro de los comienzos. Queridos hermanos, nos encontramos hoy ante las páginas más antiguas y profundas de la historia humana. El Génesis, cuyo nombre significa origen o comienzo, es mucho más que un simple relato histórico. Es el fundamento sobre el cual se construye toda nuestra comprensión de Dios, del universo y de nosotros mismos. Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. Cuando abres las primeras páginas de la Biblia, no estás simplemente leyendo historia antigua. Estás adentrándote en el corazón mismo de Dios, descubriendo sus propósitos eternos y su amor infinito por la humanidad. Cada palabra del Génesis ha sido preservada cuidadosamente durante milenios, pasando de generación en generación como un tesoro invaluable. Este libro sagrado fue escrito por Moisés, quien bajo la inspiración divina, compiló las tradiciones orales y revelaciones que habían sido transmitidas desde los primeros días de la humanidad. No es casualidad que comience con las palabras en el principio, porque desde el primer versículo nos está invitando a contemplar los misterios más profundos de la existencia. El Génesis abarca aproximadamente 2500 años de historia, desde la creación del mundo hasta la muerte de José en Egipto. Pero más que una cronología, es una revelación progresiva del carácter de Dios y de su plan redentor para la humanidad. Cada historia, cada personaje, cada promesa apunta hacia algo más grande, el amor redentor de Dios que culminará en Cristo. Mientras recorremos juntos estas páginas sagradas, permítenos abrir nuestros corazones no solo para entender con la mente, sino para experimentar con el alma la grandeza del Dios que nos creó, nos ama y tiene un propósito eterno para nuestras vidas. La creación, el lienzo del amor divino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con estas palabras majestuosas comienza la historia más hermosa jamás contada. No es simplemente un relato científico, aunque sea profundamente verdadero. Es la revelación del corazón de un Dios que crea por amor, no por necesidad. Imagina por un momento ese primer día de la creación. Antes de que existiera el tiempo mismo, antes de que hubiera materia o energía, existía Dios en su plenitud perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión eterna y perfecta. Y desde esa plenitud de amor, decide crear. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué poder hay en sus palabras? No necesita herramientas ni materiales. Su palabra es suficiente. Y cuando habla, no solo crea, sino que crea con belleza, con orden, con propósito. Cada día de la creación revela una faceta diferente de su carácter. El segundo día separa las aguas de arriba de las de abajo, creando el firmamento. El tercer día hace aparecer la tierra seca y la viste de vegetación. Dios no crea un mundo gris y monótono. Crea un jardín lleno de colores, aromas y texturas. Crea variedad porque Él es un Dios de infinita creatividad. El cuarto día coloca las lumbreras en los cielos, el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche, junto con las estrellas. No son solo fuentes de luz, son signos para las estaciones, los días y los años. Dios organiza el tiempo mismo para el beneficio de su creación. El quinto día llena las aguas de vida marina y el aire de aves. Por primera vez en la creación, escuchamos las palabras fructificad y multiplicaos. Dios no solo crea vida, sino que bendice esa vida para que se reproduzca, para que se extienda su bondad por toda la creación. Y entonces llega el sexto día, el día más especial de todos. Dios crea los animales terrestres, y finalmente, como corona de su obra, crea al ser humano. Pero aquí hay algo diferente. Para todo lo demás, Dios simplemente habló. Para el hombre, leemos y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Observa la intimidad de este acto. Dios forma al hombre con sus propias manos, como un alfarero que moldea con cuidado su obra más preciada. Y luego se inclina y sopla en él su propio aliento. No es solo vida lo que recibe el hombre, es algo del mismo aliento de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Estas palabras nos definen para siempre.
No somos accidentes cósmicos ni productos de la casualidad. Somos portadores de la imagen divina. Tenemos la capacidad de conocer a Dios, de amarlo, de tener comunión con Él. Somos sus representantes en la tierra. El séptimo día, Dios descansó. No porque estuviera cansado, sino para establecer un patrón de vida para sus criaturas. El descanso no es pereza, es reconocimiento de que la vida tiene ritmos, que necesitamos tiempo para reflexionar, para adorar, para simplemente ser en la presencia de nuestro Creador. Querido hermano, cuando contemplas la creación que te rodea, desde la más pequeña flor hasta las galaxias más distantes, estás viendo la obra de las manos de Dios. Pero más aún, cuando te miras en el espejo, estás viendo a alguien creado a imagen de Dios, con un propósito eterno, amado desde antes de la fundación del mundo. El paraíso perdido, cuando entró la oscuridad. En el jardín del Edén, Dios había creado la perfección. Un lugar donde el león y el cordero convivían en paz, donde el trabajo era gozo y no fatiga, donde Adán y Eva caminaban con Dios en la frescura del día sin temor ni vergüenza. Era un mundo sin muerte, sin dolor, sin separación. Era el mundo como Dios lo había diseñado. Pero en medio de este paraíso, Dios plantó dos árboles especiales. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dio una sola prohibición, un solo mandamiento: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta prohibición no era una restricción cruel, sino una oportunidad para que el hombre ejercitara su libre albedrío, para que pudiera elegir amar y obedecer a Dios voluntariamente. El amor verdadero siempre requiere libertad. Sin la posibilidad de decir no, el sí no tendría significado. Pero entonces entra en escena el tentador, esa serpiente astuta que representa a Satanás mismo. Y observa cómo opera. Primero siembra dudas, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tergiversa las palabras de Dios, hace que parezcan más restrictivas de lo que realmente son. Luego niega directamente la palabra de Dios, no moriréis. Y finalmente promete algo aparentemente mejor: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La misma tentación que lo llevó a su caída, la quiere para el hombre, el orgullo de la vida. Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. En ese momento, todo cambió. La inocencia se perdió. La comunión perfecta con Dios se rompió. El pecado entró al mundo como un veneno que contamina toda la creación. Las consecuencias fueron inmediatas. Conocieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza por primera vez. Cuando Dios los llamó, se escondieron. El miedo reemplazó a la confianza. Las excusas reemplazaron a la responsabilidad. Adán culpó no solo a Eva, sino indirectamente a Dios mismo: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí. Y entonces viene el juicio. La serpiente condenada a arrastrarse. La mujer experimentará dolor en el parto y tensión en su relación matrimonial. El hombre enfrentará la resistencia de la tierra que ahora producirá espinos y cardos. Y sobre todos pende la sentencia de muerte: polvo eres, y al polvo volverás. Pero en medio de este juicio, brilla una luz de esperanza. La primera promesa mesiánica de la Biblia: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya desde el principio, Dios promete un redentor, alguien que aplastará definitivamente el poder del maligno. Y antes de expulsarlos del jardín, Dios hace algo hermoso. Les hace túnicas de pieles para cubrirlos. El primer acto de gracia después de la caída. Dios mismo cubre su desnudez, prefigurando cómo un día nos cubriría con la justicia de Cristo. Hermano querido, en esta historia vemos reflejada nuestra propia experiencia. Todos hemos comido del fruto prohibido. Todos hemos elegido nuestro camino por encima del de Dios. Todos llevamos las cicatrices del paraíso perdido. Pero también vemos la promesa de que Dios no nos abandona en nuestra caída. Desde el momento mismo del pecado, ya estaba planeando nuestra redención. Los primeros pasos de la humanidad caída. Expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron su vida fuera del paraíso. Y pronto vieron las terribles consecuencias de su desobediencia manifestarse en sus propios hijos. Caín y Abel representan dos caminos diferentes ante Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, reconociendo su dependencia de Dios y su necesidad de expiación.
Caín trajo una ofrenda de los frutos de la tierra, pero sin la actitud correcta del corazón. Cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel pero no la de Caín, vemos la primera manifestación de celos y resentimiento en la historia humana. Dios, en su misericordia, advierte a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero Caín no escuchó. El resentimiento creció en su corazón hasta convertirse en odio, y el odio culminó en el primer asesinato. La sangre de Abel clamó desde la tierra, y Caín se convirtió en errante y extranjero, marcado pero también protegido por la misericordia de Dios. La humanidad comenzó a multiplicarse, pero con ella también se multiplicó el pecado. El capítulo 5 del Génesis, con su repetitiva frase "y murió", nos recuerda constantemente la realidad de la muerte que entró por el pecado. Pero en medio de esta genealogía mortuoria, brillan dos figuras especiales. Enoc, quien caminó con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. En un mundo donde todos morían, Enoc nos muestra que es posible tener una relación tan íntima con Dios que incluso la muerte pueda ser vencida. Su vida nos habla de la posibilidad de caminar en comunión constante con nuestro Creador. Y Noé, de quien se dice que era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En medio de una generación perversa, Noé mantuvo su integridad y su fe. Porque la maldad había crecido tanto que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón de Dios se dolió, y decidió limpiar la tierra con el diluvio. Pero incluso en el juicio, la misericordia de Dios se manifiesta. Le ordena a Noé construir un arca, no solo para preservar a su familia, sino para dar a la humanidad un nuevo comienzo. Durante 120 años, mientras Noé construía el arca, Dios esperó pacientemente, dando oportunidad de arrepentimiento a una generación rebelde. El diluvio vino tal como Dios había prometido. Las fuentes del grande abismo se rompieron y las cataratas de los cielos se abrieron. Por 40 días y 40 noches llovió, hasta que fueron cubiertos todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. Toda carne que respiraba aire pereció, excepto los que estaban en el arca. Pero Dios no se olvidó de Noé. Y se acordó Dios de Noé. Estas palabras preciosas nos recuerdan que nunca estamos fuera del cuidado y la atención de nuestro Padre Celestial. Hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender. Cuando finalmente salieron del arca, lo primero que hizo Noé fue edificar un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Y Dios estableció un pacto con toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con diluvio, y puso su arco en las nubes como señal de este pacto eterno. Queridos hermanos, en estos primeros capítulos del Génesis vemos la paciencia infinita de Dios, pero también su justicia perfecta. Vemos cómo el pecado corrompe y destruye, pero también cómo la gracia de Dios siempre está presente, ofreciendo esperanza y redención a quienes le buscan con corazón sincero. Abraham, el padre de la fe. En medio de un mundo que se alejaba cada vez más de Dios, aparece una figura que cambiaría para siempre el curso de la historia. Su nombre era Abram, que después sería Abraham, y vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana donde se adoraban muchos dioses. Pero el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, se le apareció con un llamado que resonaría por toda la eternidad. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagina el peso de este llamado. Dios le pedía a Abraham que dejara todo lo conocido, todo lo seguro, todo lo familiar, para ir a una tierra que ni siquiera conocía. No había mapas, no había garantías humanas, solo la palabra de Dios. Pero Abraham obedeció. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Esas pocas palabras encierran una de las decisiones más trascendentales de la historia. Abraham no solo salió de su tierra, salió hacia una promesa. Dios le prometió tres cosas fundamentales: descendencia, tierra y bendición universal. Estas promesas formarían el fundamento del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Pero la promesa tardaba en cumplirse. Abraham y Sara envejecían, y el hijo prometido no llegaba. En un momento de debilidad, Abraham tomó a Agar, la sierva de Sara, y de ella nació Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa.
Era un intento humano de ayudar a Dios a cumplir su palabra, y las consecuencias de esa decisión aún se sienten en el Medio Oriente. Pasaron los años, y cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de muchedumbre de gentes, y le reafirmó su pacto. Pero también le dio algo nuevo, la circuncisión como señal del pacto. Y entonces, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, se cumplió lo imposible. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. El niño por el cual habían esperado 25 años. La risa de Sara al escuchar la promesa se convirtió en risa de gozo cuando tuvo al niño en sus brazos. Pero entonces vino la prueba más difícil de todas. Cuando Isaac ya era joven, Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Podemos apenas imaginar la agonía de Abraham. Este era el hijo de la promesa, el niño por el cual había esperado tanto tiempo, y ahora Dios le pedía que lo sacrificara. Pero Abraham había aprendido a confiar en Dios completamente. Se levantó de mañana, tomó a Isaac y se dirigió al lugar que Dios le había dicho. Durante 3 días caminaron hacia el monte Moriah. 3 días para que Abraham luchara con sus emociones, para que considerara las implicaciones, para que tuviera la oportunidad de volverse atrás. Pero su fe no vaciló. Cuando llegaron al lugar, Abraham edificó el altar, puso la leña en orden, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Y cuando extendió su mano para tomar el cuchillo, el ángel de Jehová le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y Abraham alzó sus ojos y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios había provisto el sacrificio. En lugar de Isaac, ofreció el carnero en holocausto. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Esta historia, queridos hermanos, es mucho más que una prueba de fe. Es una representación profética del sacrificio que Dios Padre haría de su propio Hijo. Así como Abraham no rehusó dar a su Hijo único, Dios no retuvo a su Hijo unigénito, sino que lo entregó por todos nosotros. Y así como Isaac llevó la leña para su propio sacrificio, Jesús cargó su cruz hacia el Calvario. Abraham pasó la prueba suprema. Su fe había sido probada como oro en el fuego, y salió pura y resplandeciente. Por eso se le llama el Padre de la Fe, porque creyó en esperanza contra esperanza, y su fe le fue contada por justicia. Isaac y Jacob, la promesa continúa. La promesa dada a Abraham no terminaría con él, sino que pasaría a las siguientes generaciones. Isaac, el hijo del milagro, se convirtió en el heredero de las promesas divinas. Pero su vida también estaría marcada por la fe y las pruebas. Cuando Isaac tenía 40 años, Abraham envió a su siervo más fiel a buscarle una esposa de entre su parentela. Esta hermosa historia del encuentro entre Rebeca e Isaac nos enseña sobre la providencia divina y cómo Dios dirige los pasos de quienes confían en Él. El siervo oró pidiendo una señal específica, que la mujer destinada para Isaac no solo le diera de beber a él, sino también a sus camellos. Y precisamente eso hizo Rebeca, mostrando su carácter generoso y servicial. Cuando el siervo le contó su misión, la familia de Rebeca reconoció la mano de Dios en todo esto y la dejaron partir. Isaac amó a Rebeca, y ella fue su consolación después de la muerte de su madre Sara. Pero como su padre, Isaac también enfrentó el problema de la esterilidad. Durante 20 años oraron por un hijo, hasta que finalmente Dios escuchó sus súplicas y Rebeca concibió. Pero desde el vientre, los gemelos luchaban. Dios le reveló a Rebeca que 2 naciones estaban en su vientre, y que el mayor serviría al menor. Cuando nacieron, el primero salió rojizo y velludo, y lo llamaron Esaú. El segundo salió asido del calcañar de su hermano, y lo llamaron Jacob, que significa suplantador. Estos 2 hermanos representarían 2 caminos completamente diferentes en la vida. Esaú creció como hombre de campo, cazador diestro, amado por su padre Isaac. Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, amado por su madre Rebeca. Un día, Esaú regresó del campo cansado y hambriento, y encontró a Jacob cocinando un guisado de lentejas. Con la impulsividad que lo caracterizaba, Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Así menospreció Esaú la primogenitura, nos dice el texto. Cambió lo eterno por lo temporal, lo espiritual por lo material. Años después, cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, decidió bendecir a Esaú antes de morir.
Pero Rebeca, quien había escuchado, planeó que Jacob recibiera la bendición del primogénito. Usando el engaño, Jacob se presentó ante su padre haciéndose pasar por Esaú y recibió la bendición irrevocable. Cuando Esaú descubrió lo que había pasado, clamó con grande y muy amargo clamor: «Bendíceme también a mí, padre mío». Pero era demasiado tarde. La bendición había sido dada, y aunque Isaac bendijo también a Esaú, la bendición del primogénito era de Jacob. Temiendo la venganza de su hermano, Jacob huyó a Harán, a casa de su tío Labán. Y en el camino, en un lugar llamado Betel, tuvo un sueño extraordinario. Vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y ángeles que subían y descendían por ella. Y en lo alto estaba Jehová, quien le confirmó las mismas promesas que había dado a Abraham e Isaac. Cuando Jacob despertó, exclamó: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. En Harán, Jacob experimentó algo de su propia medicina. Labán lo engañó, dándole por esposa a Lea en lugar de Raquel, a quien amaba. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Pero durante estos años, Dios lo bendijo con 11 hijos y una hija, los que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Después de 20 años, Dios le habló a Jacob para que regresara a la tierra prometida. Pero en el camino de regreso, tuvo que enfrentar su pasado, especialmente su hermano Esaú. La noche antes del encuentro, mientras Jacob estaba solo, un varón luchó con él hasta el amanecer. Esta lucha no fue solo física, sino espiritual. Jacob estaba luchando con Dios mismo, luchando con su propio carácter, con sus miedos y con su destino. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el lugar del encaje del muslo de Jacob, descoyuntándolo. Pero Jacob no lo soltó, diciendo: «No te dejaré, si no me bendices». Entonces el varón le preguntó su nombre, y cuando Jacob respondió, le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob, el suplantador, se había convertido en Israel, el que lucha con Dios. Esta transformación marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob. Ya no sería el hombre que vivía por sus propias fuerzas y astucia, sino alguien que dependería de Dios. El encuentro con Esaú fue pacífico, porque Jacob había sido transformado en su encuentro con el divino. Queridos hermanos, en la vida de Isaac y Jacob vemos cómo Dios cumple sus promesas a pesar de nuestras fallas y debilidades. Isaac nos enseña sobre la paciencia y la oración persistente. Jacob nos muestra que Dios puede transformar incluso a los más imperfectos si estamos dispuestos a luchar con Él hasta recibir su bendición. José, la providencia de Dios en acción. De todos los personajes del Génesis, quizás ninguno ilustre mejor la providencia y soberanía de Dios que José, el hijo amado de Jacob. Su historia es una de las más hermosas y completas de toda la Escritura, mostrándonos cómo Dios puede usar tanto las bendiciones como las tragedias para cumplir sus propósitos eternos. José era el hijo de la vejez de Jacob, nacido de Raquel, su esposa amada. Y Jacob lo amó más que a todos sus hijos, hasta el punto de hacerle una túnica de diversos colores que se convirtió en símbolo de su favoritismo. Pero este amor especial despertó los celos de sus hermanos. A los 17 años, José tuvo 2 sueños proféticos. En el primero, los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Estos sueños, aunque verdaderos, aumentaron el odio de sus hermanos hacia él. Un día, cuando José fue a visitar a sus hermanos que pastoreaban las ovejas lejos de casa, ellos conspiraron para matarlo. «He aquí viene el soñador», dijeron con desprecio. Rubén trató de salvarlo sugiriendo que lo echaran a una cisterna en lugar de matarlo, con la intención secreta de rescatarlo después. Pero cuando una caravana de mercaderes ismaelitas pasó por allí, Judá propuso venderlo como esclavo. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas. Y por 20 piezas de plata, José fue vendido y llevado a Egipto. Para encubrir su crimen, los hermanos tomaron la túnica de José, la tiñeron con sangre de cabrito y se la llevaron a Jacob, diciéndole que habían encontrado esto. Jacob reconoció la túnica y exclamó con dolor: «La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, despedazado es José». Y se negó a ser consolado. Mientras tanto, en Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial de Faraón. Pero Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Su integridad y capacidad pronto fueron reconocidas, y Potifar lo puso sobre toda su casa.
Todo lo que tenía puso en mano de José. Pero entonces vino otra prueba. La esposa de Potifar puso sus ojos en José y trató de seducirlo día tras día. Pero José, fiel a Dios y a su amo, rechazó constantemente sus avances, diciendo, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Despechada por el rechazo, la mujer acusó falsamente a José de intento de violación. Potifar, creyendo a su esposa, hizo echar a José en la cárcel. Pero incluso allí, Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia. Pronto el carcelero puso en manos de José todo lo que se hacía en la cárcel. En la prisión, José interpretó los sueños del copero y del panadero de Faraón. Al copero le profetizó que sería restablecido en su cargo y le pidió que se acordara de él ante Faraón. Pero cuando el copero fue liberado, se olvidó de José durante 2 años completos. Pero Dios no se había olvidado. Cuando Faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie podía interpretar, finalmente el copero se acordó de José. Faraón mandó llamarlo inmediatamente. José interpretó los sueños de Faraón, revelando que vendrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre severa. Pero no solo interpretó los sueños, sino que propuso un plan para prepararse para la crisis venidera. Faraón quedó tan impresionado que nombró a José gobernador de Egipto, segundo solo después de él. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? A los 30 años, José pasó de ser prisionero a ser el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Durante los años de abundancia, José almacenó grano en cantidades incalculables. Y cuando llegaron los años de hambre, no solo Egipto tenía provisión, sino que toda la región venía a comprar trigo. Entre los que vinieron estaban los hermanos de José. Cuando se postraron ante él para comprar grano, se cumplieron exactamente los sueños que había tenido 22 años antes. José los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron a él. Lo que siguió fue una serie de pruebas diseñadas no para venganza, sino para ver si sus hermanos habían cambiado. José quería saber si seguían siendo los mismos hombres crueles que lo habían vendido como esclavo, o si habían aprendido compasión y responsabilidad. Finalmente, cuando vio el amor genuino de Judá por Benjamín, su hermano menor, José no pudo contenerse más. Hizo salir a todos los egipcios y se dio a conocer a sus hermanos, llorando a gran voz. «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto», les dijo. Pero inmediatamente los consoló, «Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Y luego pronunció una de las declaraciones más profundas sobre la providencia divina en toda la Escritura: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José mandó traer a su padre y a toda su familia a Egipto, donde fueron establecidos en la tierra de Gosén. Jacob, al ver a José vivo, exclamó: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives». Antes de morir, Jacob bendijo a todos sus hijos, profetizando sobre el futuro de cada tribu. Y cuando murió, José lo hizo embalsamar y lo llevó de vuelta a Canaán para sepultarlo en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Isaac, Sara, Rebeca y Lea. José vivió hasta los 110 años, viendo nacer a los hijos de sus hijos. Pero antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que cuando Dios los visitara para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, llevarían sus huesos con ellos. «Yo voy a morir», les dijo, «mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». Queridos hermanos, en la vida de José vemos la mano soberana de Dios obrando a través de circunstancias tanto favorables como adversas. Vemos que lo que los hombres intentan para mal, Dios lo puede encaminar para bien. Vemos que ninguna prueba es demasiado difícil cuando Dios está con nosotros, y que sus propósitos siempre prevalecerán. Reflexiones finales: el Dios del Génesis es nuestro Dios. Mientras llegamos al final de nuestro recorrido por el Génesis, nuestros corazones deben estar llenos de asombro y gratitud. Hemos visto desplegarse ante nosotros el carácter inmutable de Dios a lo largo de los siglos. El Dios que creó el universo con su palabra, el Dios que caminó con Adán y Eva en el jardín, el Dios que llamó a Abraham, el Dios que luchó con Jacob, el Dios que estuvo con José en la prisión, ese mismo Dios está contigo hoy. El Génesis no es simplemente historia antigua. Es la revelación del corazón de Dios hacia la humanidad. Cada historia nos enseña algo sobre su naturaleza. En la creación vemos su poder y creatividad. En la caída vemos su justicia, pero también su misericordia.
En el diluvio vemos su juicio pero también su gracia preservadora. En Abraham vemos su fidelidad a sus promesas. En Isaac vemos su provisión. En Jacob vemos su poder transformador. En José vemos su soberanía y providencia. Pero más que todo eso, vemos su amor. Un amor que no se detiene ante nuestros fracasos. Un amor que persigue a los rebeldes. Un amor que transforma a los imperfectos. Un amor que cumple sus promesas sin importar cuánto tiempo tome. Un amor que puede tomar lo que era para mal y convertirlo en bien. Cada uno de nosotros puede verse reflejado en estas páginas. ¿Eres como Adán, tratando de esconderte de Dios después de haber fallado? Él te busca con amor, no para condenarte sino para restaurarte. ¿Eres como Caín, luchando con resentimiento y celos? Dios te advierte que el pecado está a la puerta, pero también te capacita para enseñorearte de él. ¿Eres como Abraham, llamado a dejar lo conocido y familiar para seguir a Dios hacia lo desconocido? Él será tu escudo y tu galardón sobremanera grande. ¿Eres como Jacob, luchando con tus propias debilidades y miedos? Dios quiere transformarte, pero requiere que luches con él hasta recibir su bendición. ¿Eres como José, enfrentando circunstancias injustas y aparentemente sin esperanza? Recuerda que Dios está contigo, y que lo que otros intentan para mal, Él lo puede encaminar para bien. El mensaje central del Génesis es que Dios tiene un plan para la humanidad, un plan de redención y restauración que culminará en Cristo. Cada promesa hecha a los patriarcas encuentra su cumplimiento en Jesús. Él es la simiente prometida que aplastará la cabeza de la serpiente. Él es la bendición prometida a Abraham por la cual todas las familias de la tierra serían benditas. En Génesis vemos los comienzos, pero ahora nosotros vivimos en el cumplimiento. Lo que ellos vieron de lejos por fe, nosotros lo tenemos como realidad presente. El cordero que Abraham vio provisto en el monte Moriah ha sido sacrificado en el Calvario. La escalera que Jacob vio en Betel es Cristo mismo, quien conecta el cielo con la tierra. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por habernos revelado tu corazón a través de estas páginas sagradas del Génesis. Te adoramos como el Dios de la creación, que nos formaste con tus propias manos y nos diste el aliento de vida. Te alabamos como el Dios de la promesa, que cumples fielmente todo lo que has hablado. Te exaltamos como el Dios de la providencia, que obras todas las cosas según el consejo de tu voluntad. Señor, ayúdanos a caminar como Abraham, con fe inquebrantable en tus promesas, aun cuando no veamos su cumplimiento inmediato. Ayúdanos a luchar como Jacob, no descansando hasta recibir tu bendición transformadora. Ayúdanos a confiar como José, sabiendo que tú puedes tomar aún las circunstancias más difíciles y usarlas para nuestro bien y tu gloria. Que nuestros corazones sean como el de Enoc, caminando contigo en comunión constante. Que nuestra obediencia sea como la de Noé, permaneciendo fieles aun cuando el mundo entero vaya en dirección opuesta. Que nuestro amor por ti sea como el de Isaac, dispuestos a ser ofrecidos en el altar de tu voluntad. Padre, así como llamaste a Abraham para que fuera bendición a todas las familias de la tierra, te pedimos que nos uses para ser canales de tu gracia y amor en este mundo necesitado. Que nuestras vidas reflejen tu carácter y que nuestras palabras lleven esperanza a los quebrantados. Y ahora, querido hermano, querida hermana que has escuchado este mensaje, permíteme hablarte directamente al corazón. El Dios del Génesis te está llamando hoy. Te está llamando a salir de tu Ur particular, de todo aquello que te mantiene alejado de sus propósitos para tu vida. Te está llamando a confiar en sus promesas, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. No importa cuál sea tu pasado, cuán lejos hayas caído o cuántas veces hayas fallado. El Dios que buscó a Adán cuando se escondía en el jardín te está buscando a ti hoy. El Dios que perdonó y transformó a Jacob te puede transformar a ti. El Dios que estuvo con José en la prisión estará contigo en tus momentos más oscuros. Él tiene un plan para tu vida, un propósito eterno que trasciende tus circunstancias actuales. Puede tomar los errores de tu pasado y convertirlos en ministerio para otros. Puede usar tus pruebas presentes para prepararte para las bendiciones futuras. Hoy es tu día de decisión. Hoy puedes elegir creer en las promesas de Dios como Abraham. Hoy puedes decidir luchar por su bendición como Jacob. Hoy puedes confiar en su providencia como José. No esperes hasta mañana. La misma voz que llamó a Abraham, la misma mano que tocó a Jacob, el mismo espíritu que estuvo con José, están disponibles para ti ahora mismo. Inclina tu corazón ante Él. Entrega tu vida a sus manos perfectas. Permite que Él escriba en las páginas de tu historia una narrativa de gracia, transformación y propósito divino.
porque el Dios del Génesis no es solo el Dios de los patriarcas antiguos. Es tu Dios, tu Padre, tu Redentor. Y su historia contigo apenas está comenzando. Amén y amén.